Gracias a la gente que nos está viendo en directo en el piloto que hicimos el día de hoy, el segundo piloto que hacemos sobre la operación de scalping en vivo. Y gracias a la gente que nos ve en una versión grabada en este punto 9 del día de hoy. Perdón por la pantalla, pero pues va a estar viendo esto porque estamos monitoreando esta operación. Este, pero bueno, comenzamos con la información del día de hoy. Para empezar, hubo muy pocos fundamentales, fue un día bastante planón, un día donde el dólar en términos generales estuvo mayormente moviéndose hacia la baja y luego tuvo un pullback agudito, rápido, que podría estar retrayendo parte de ese movimiento y es lo que estamos esperando a ver qué pasa con eso. De fundamentales el día de hoy, el mercado laboral del Reino Unido mostró señales de enfriamiento en el trimestre de abril, con el crecimiento promedio de los ingresos semanales, excluyendo bonificaciones, bajando al 5.2% desde el 5.5% anterior. La tasa de desempleo subió al 4.6%, su nivel más alto desde mediados del 2021 también. Y a pesar de esta desaceleración, los salarios siguieron siendo demasiado altos como para que el Banco de Inglaterra logre su objetivo de inflación del 2%. Esto le amarra un poco las manos para poder hacer recortes en las tasas. El aumento del salario mínimo en abril y el incremento de los impuestos sobre la nómina podrían haber contribuido a este crecimiento que persiste en el tema de los salarios. Los primeros datos de mayo mostraron una disminución de 109,000 puestos de trabajo, aunque la Oficina de Estadísticas advierte que estas cifras son preliminares y todavía podrían revisarlas. A pesar de las señales de debilidad, es poco probable que el Banco de Inglaterra recorte las tasas de interés, obviamente por estos sesgos de presión inflacionaria, en la próxima reunión del 19 de junio, dado la reciente subida de la inflación al 3,5%. Pero todavía los analistas traen la vista puesta en el mes de agosto para un primer recorte. Por el otro lado, bueno, no un primero porque ya hubo un primero, para un siguiente recorte. Esos costos de endeudamiento en el Reino Unido disminuyeron considerablemente con el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años, bajando casi 10 puntos base hasta el 4.538. El rendimiento de bonos a 2 años también cayó cerca de 10 puntos base, mientras que el rendimiento a 30 años disminuyó 9 puntos base. Los mercados reaccionaron así al informe del empleo, que mostró debilidad continua del mercado laboral, con un aumento de desempleo y un crecimiento salarial inferior al esperado. Los economistas, por ejemplo, en AXA califican el informe de moderado, reafirmando su opinión de que el Banco de Inglaterra sí recortará las tasas de interés al 3.75 para fines de año desde el 4.25. Y bueno, pues esto se dio también junto con lo que se espera en las postrimerías de lo que es el anuncio que vendría mañana de la ministra del Tesoro, esta Rachel Reeves, que presentaría los planes de gasto e inversión diarios para todos los departamentos gubernamentales. En otro tema, el Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento global para este 2025 en 0.4% hasta el 2.3%, citando aranceles más altos e incertidumbre como vientos en contra significativos para la mayoría de las economías. Las previsiones se redujeron para casi el 70% de las economías, incluyendo Estados Unidos y China y Europa. Además también, pues el culpable de este movimiento fue, claro, los aranceles de Donald Trump. Se espera que el comercio global crezca 1.8% este año. Todavía se espera que crezca, pero 1.8% por debajo del 3.4% del año anterior y el 5.9% que creció la década del 2000 al 2010. La inflación global alcanzaría el 2.9% este año, manteniéndose también por encima de los niveles prepandémicos. En cuanto a Estados Unidos, el pronóstico se redujo en 0.9%. Ahora solo calculan que crezca 1.4% y no prevén una recesión, pero advierten que el crecimiento global será más débil fuera de la recesión. O sea, tendremos el crecimiento más débil fuera de lo que fue la recesión mundial en la crisis subprime del 2008. China, por cierto, le conservaron su previsión de crecimiento en el 4,5%. Bueno, pues así las cosas con eso. Ahí va el rebotito. Por el otro lado,
La economía de Estados Unidos se enfrenta a un verano incierto, dicen. Luego de superar las falsas alarmas de recesión, se enfrentan ahora. Esto lo dice Nick Timiraos del Wall Street Journal, el watchdog de la Fed en el Wall Street Journal. Timiraos dice que vendrá un verano complicado debido a las políticas comerciales de Donald Trump, y aunque el crecimiento del empleo se mantuvo estable en mayo con 139,000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo entre el 4 y el 4.2%, las empresas advierten que los cambios constantes en las políticas comerciales están obstaculizando la capacidad de planificación que tienen, lo que lleva a congelaciones en las contrataciones e inversiones. La incertidumbre política se produce en un contexto de menor crecimiento del empleo y el enfriamiento del mercado inmobiliario. Bueno, ese porque obviamente mientras no aclara su postura Donald Trump y un día está con que va a hacer una cosa y otro día con que, pues bueno, vamos a platicar, pues realmente la Fed tampoco va a mover las tasas y esto mantiene todavía las tasas altas, por lo tanto, la probabilidad de que pues de alguna manera complicando el mercado inmobiliario. Los aranceles impuestos por Donald Trump están afectando a las empresas que enfrentan una posible imposición de, por ejemplo, aranceles a los pedidos que hacen a Europa u otras partes del mundo. El futuro de la economía depende de cómo los consumidores estadounidenses manejen esta nueva incertidumbre. 3 riesgos principales se vislumbran y es un mercado laboral inestable donde las empresas son reacias a despedir, la resistencia de los consumidores al aumento de los costos, o sea, simplemente pues dejan de comprar si les aumentas el costo, o lo que sería una demanda poco elástica, ¿no? Y los posibles shocks o impactos en el mercado financiero, dice en este artículo de Timiraos del Wall Street Journal. El aumento de los aranceles al acero y al aluminio que Trump elevó recientemente del 25 al 50%, pues el otro día explicaba el secretario del Tesoro, el señor Bessent, que era una estrategia de Donald Trump para proteger la industria acerera, y puede que sí, pero el problema es que también afecta a otras industrias como la fabricante de automóviles o inclusive la fabricante de latas, ¿no? La Fed ha pausado los recortes de tipos ante la inflación y el mercado inmobiliario está en mínimos y muestra un desequilibrio entre vendedores y compradores, es decir, las cosas no se están moviendo a favor del hagamos negocios, por decirlo de alguna manera. Hoy se dio a conocer, por cierto, el índice de pequeñas empresas de Estados Unidos, que mostró mayor optimismo gracias a la disminución de las preocupaciones por los aranceles y la esperanza de un impulso económico del proyecto de ley de gasto de Donald Trump. O sea, por un lado el Trump's Always Chickens Out y por el otro lado la Fat Beautiful, no es cierto, era la hermosa y grande ley, ¿no? Por no decir la gorda ley, diría Elon Musk, de Donald Trump. El índice de optimismo de la Federación Nacional de Negocios Independientes, la NFIB, subió a 98.8 en mayo desde el 95.8 de abril, superando el promedio histórico de 98. Y está agarrando vuelito ahí el alza, vamos a ver si le alcanza para romper la resistencia. El proyecto de ley de Donald Trump, que incluye fondos para la defensa, seguridad fronteriza y agricultura, así como recortes de impuestos para empresas, está en camino al Senado tras ser aprobado en la Cámara Baja. Sin embargo, las demandas competitivas entre los senadores republicanos podrían dificultar su aprobación. La NFIB insta al Congreso a que pues ya aprueben de una vez la ley para reducir la incertidumbre. Lo que tenga que tronar, que truene ya, dicen ellos. Bueno. En otros temas, el Banco de Japón se espera que mantenga la perspectiva pesimista sobre el desempeño económico japonés en la reunión de política monetaria de la próxima semana, dicen los chicos de Capital Economics. La economía japonesa se ha contraído en el primer trimestre y la confianza y el gasto del consumidor se siguen viendo débiles. Sin embargo, el panorama no es del todo negativo, agregan. El índice de actividad del consumo del Banco de Japón ofrece una visión más optimista del gasto de los hogares y la desaceleración del crecimiento de los ingresos regulares parece haber sido meramente hasta ahorita una falsa alarma. Según los de Capital Economics, las tensiones comerciales podrían no afectar tanto a la inflación como lo espera el Banco de Japón. La inflación ha seguido fortaleciéndose y está volviendo
a ser más generalizada, o sea, de un espectro más amplio, manteniendo intacto el argumento para una política más restrictiva, es decir, para que suban las tasas de interés. Capital Economics espera que el Banco de Japón reanude su ciclo de reajuste monetario este mismo año, es decir, que vuelvan a subir las tasas, y que lo harán más de lo que la mayoría espera, previendo que la próxima subida sea de 1/4 de punto en octubre aproximadamente, dicen los chicos de Capital Economics. Y en otras cosas, fíjese usted lo que es este escandalillo, ¿eh? Los congresistas de Estados Unidos le metieron lana a la bolsa, o bueno, metieron la mano en la bolsa, en el mercado accionario, vamos, presuntamente usando información, potencialmente podrías decir, privilegiada, de cara a los aranceles de Donald Trump. En medio de la volatilidad del mercado luego de los aranceles de Donald Trump en abril, los congresistas y sus familias realizaron más de 700 transacciones bursátiles. Fueron, por ejemplo, operaciones de compra de acciones que incluyeron a la MKS Instruments o la JP Morgan, mientras que las ventas destacaron las de Honeywell y Visa. Dos congresistas que habrían propuesto prohibir que los congresistas y sus familias hicieran trading de acciones, que es Rob Cannon y Rob Bernsteinhagen, registraron, la mayor cantidad de transacciones. O sea, los primeros que decían, no, esto hay que prohibirlo y aquí, que no, son los que más le metieron con ganas al asunto. ¿Qué pasó? Bueno, pues el Standard & Poor's 500, como usted sabe, cayó más del 4,5% en tan solo 2 sesiones consecutivas, borró 6,000 billones de dólares, o sea, millones de dólares en títulos de mercado. Sin embargo, tras la pausa de los aranceles, el Nasdaq Composite se recuperó hasta un 12% en un solo día. Las operaciones bursátiles aumentaron considerablemente en abril, generando debates sobre el posible uso de información privilegiada por parte de estos congresistas. El Congreso está considerado la idea de prohibir a los legisladores y a sus familiares la compra-venta de acciones individuales. Algunos, o sea, podrían participar a lo mejor en fondos, en algo más masivo, pero en acciones no. Algunos congresistas como Marjorie Taylor Greene o otros compraron acciones durante la caída, mientras que hubo también quien pues dicen, nosotros pues no sabíamos nada, ¿no? No usamos información privilegiada porque pues nosotros no nos encargamos de nuestras inversiones, sacamos esa lana, pero no. Son nuestros asesores financieros los que deciden qué comprar y qué vender y cuándo lo hacen. ¿Usted le cree? Bueno, pues sí. También en Navidad viene Santa Claus, ¿eh? Por el otro lado, oiga, con el tema de la turbulencia política allí en Estados Unidos que hablábamos hace un rato, pues siempre sí se animaron, ¿no? Ayer todavía en la oficina oval decía Donald Trump, quién sabe, veremos si tenemos que mandar a los marines, como amenazaba el secretario de Defensa de Estados Unidos a California. Y terminando esa conferencia poquito después se confirmó que sí, que eran 700 marines los que habrían mandado a Los Ángeles para proteger, dicen, a los agentes federales y la propiedad en medio de las crecientes protestas contra las políticas de inmigración de la administración de Donald Trump. 700 marines provenientes de 29 Palms, California, se suman a los 4,000 miembros de la Guardia Nacional ya desplegados en la zona. El gobernador Gavin Newsom también denunció el uso de los marines como ilegal y ha prometido demandar para evitar su despliegue. Las protestas que se extienden por varias ciudades de Estados Unidos han sido en respuesta a las redadas de inmigración y al arresto del líder sindicalista David Huerta, quien fue liberado bajo fianza de $50,000. Las manifestaciones en Los Ángeles han provocado al menos 150 arrestos y la policía ha utilizado gases lacrimógenos y balas de goma. Por cierto, ayer le pegaron a una periodista de Australia que estaba cubriendo el evento, las protestas, en la pierna, y aparentemente fue capricho de un hombre armado, ¿no? De uno de los policías ahí que casi podríamos decir policete de Estados Unidos, ¿no? Porque honestamente, pues disparar por la espalda y a alguien de la prensa, pues como que no se entiende, ¿no? Hasta ahorita todavía no ha habido un pronunciamiento oficial, hasta donde yo sé, de las Fuerzas Armadas allá en Estados Unidos que han participado en el control, entre comillas, de estas protestas. Las manifestaciones en Los Ángeles han provocado al menos 150 arrestos, le digo, y lo peor es que ya se esparcieron a Santa Ana y San Francisco, aunque en menor medida
que el día anterior. Y sobre esto escribía el Wall Street Journal sobre la apuesta que esto significa para Donald Trump. Donald Trump está utilizando las protestas, a veces violentas, en Los Ángeles por la aplicación de las leyes de inmigración para reforzar su imagen de gobernador de mano dura contra el crimen. Esto explicaría por qué Donald Trump desplegó inicialmente a 2,000 miembros de la Guardia Nacional y luego a 700 marines. ¿Sabe qué? Esta segunda yo creo que la vamos a... Híjole, es que está complicado decir que la vamos a votar aquí porque, aunque puede estar meramente consolidando esto aquí, y perdón que le interrumpa aquí el noto tantito, podría ser pues el pullback normal del primer rally, ¿no? Lo malo es que no llegó a ser máximos por encima de estos niveles. Y a ver si y es que ya hay tan poquita distancia entre estos niveles, son 3 pips, que no nos va a alcanzar a hacer una gran diferencia, ¿eh? No, pues ahí la vamos a dejar por lo mismo. Bueno, expertos señalan que las imágenes de manifestantes ondeando banderas mexicanas y enfrentándose a las fuerzas del orden ayudan a la narrativa de Donald Trump enfocándose en la seguridad y la inmigración ilegal. O sea, es como algo que sí hay que combatir, ¿no? No dejemos que nos invadan. Trump ha argumentado que los líderes demócratas son demasiado pasguatos pasivos dice aquí, ante los disturbios, y ha calificado a los manifestantes de agitadores e insurrectos. El fiscal general de California ya demandó a la administración de Donald Trump por el despliegue de tropas sin la autorización de California. Y Donald Trump inclusive sugirió, a cambio, el arresto del gobernador de California, que sería un traslape de poderes ridículo, ¿no? Y ahí cuando se le preguntó el día de ayer, le digo, en la oficina oval, ¿cuál sería el cargo por el cual se podría arrestar a Newsom? Él dijo, pues por haberse pospuesto para gobernador porque está haciendo un trabajo terrible. O sea, como si tu abuelita estuviera echando berrinche contra la de la tiendita, literalmente. Pero bueno, en fin, ¿qué más se puede esperar? Es Donald Trump siendo, pues ni más ni menos que Donald Trump. Hasta aquí, digamos, lo grueso de la información hasta este momento. No tenemos todavía avances sobre el tema de cómo van las negociaciones en China. Tenemos el reporte del Departamento de Energía que dice que proyectan, entre otras cosas, déjenme ver aquí. A ver si le puedo conseguir un resumen rápido sobre esto para despedirnos con esa información, pero vamos a ver por aquí, espérame. No. No. Vamos a ver si por acá tenemos. Estoy buscando un resumen del reporte de energía. Pero tampoco tengo. No. Pues ya mañana platicamos de este reporte de energía, si le parece bien. Así nada más como titulares abiertos. El reporte de energía proyectan que la producción de crudo caería en el próximo año, lo que sería la primera caída desde el 2021. Prevé una demanda mundial de petróleo de 103.500 millones de barriles diarios para este año. Son como 200 millones de barriles menos que lo que veían antes. Y una demanda de 104.600 millones. No, perdón, 103.5 millones de barriles diarios. Perdón, estoy mal con las cifras. Es decir, 500.000 barriles menos. 200.000 barriles menos que lo que pronosticaban antes. Y para el próximo año le han dejado sin cambios en 104.600 millones. No, en 104.600.000, perdón, barriles diarios. Perdón, 104.600.000. Los de este año 103.500.000 barriles. El precio promedio del West Texas Intermediate lo calculan en 62.33 por barril, frente al pronóstico anterior de 61.81, o sea, lo ven un poquito más alto. Ahí va otra vez. ¿Por qué esto se me está desconectando aquí? ¿Quién sabe?
¿Y qué más? La producción petrolera de Estados Unidos promediará los 13.42 millones de barriles diarios en junio frente a los 13.56 de mayo. En julio lo esperan en 13.46 millones. Bueno, eso es lo que dice el reporte de energía ya en Estados Unidos. Con eso me despido. Gracias por la compañía. Pásela bonito y nos vemos a los que nos están viendo en vivo. Pues quédese con nosotros porque todavía no se acaba esta operación hasta que se acabe. Gracias, nos vemos.